Viernes 5 de abril de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-8517. Tipo, aislada. Contrato mercantil para el servicio de suministro de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad pospago. Su cláusula novena no establece que el aviso para la revisión de los sistemas de medición y la instalación eléctrica deba ser en forma previa y con anticipación determinada. Hechos: en un juicio oral mercantil se demandó la nulidad absoluta de la revisión al servicio de energía eléctrica efectuada en el domicilio de la actora. El juez responsable declaró procedente la vía oral mercantil, así como la nulidad solicitada, la cancelación de dicha visita en los registros o archivos contables, electrónicos, históricos y en el sistema informático de las demandadas y la nulidad de las consecuencias legales directas del acto nulificado, porque la revisión efectuada no cumple con los requisitos previstos en la cláusula novena del contrato mercantil para el servicio de suministro de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad pospago, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el contrato mercantil para el servicio de suministro de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad pospago, en su cláusula novena regula la revisión de los sistemas de medición y la instalación eléctrica, y atribuye al distribuidor la facultad de realizar las revisiones a cuenta del suministrador, sin que establezca que el aviso para llevarlas a cabo tenga que ser en forma previa y con anticipación determinada. Justificación: lo anterior, porque el contrato indicado, en su cláusula novena, regula la revisión de los sistemas de medición y la instalación eléctrica, y se atribuye al distribuidor la facultad de realizar las revisiones a cuenta del suministrador, sin que establezca que el aviso tenga que ser en forma previa y con anticipación determinada, pues al realizarse la revisión respectiva, el personal del distribuidor únicamente deberá cumplir con las obligaciones siguientes. 1. Se identificará con el gafete vigente con fotografía ante el usuario o con la persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio a fin de que el personal acceda al inmueble o inicie la revisión de los sistemas de medición e instalación eléctrica relacionada. 2. Detallará en la constancia de revisión el nombre de la persona con quien haya entendido la misma. 3. Deberá informar a la persona con quien entienda la revisión, si previo a su realización, será necesario desconectar el interruptor general del suministro eléctrico. Y 4. Deberá entregar una copia del aviso de revisión a la persona con quien entienda la misma. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 5. Registro digital, 202-8529. Tipo, aislada. Emplazamiento a juicio en una sucursal de una persona moral. Es ilegal cuando no exista certeza de que en el establecimiento donde se realiza cuenta con personal capacitado para representarla. Legislación del Estado de Guerrero. Hechos: una persona demandó de una sociedad mercantil el cumplimiento de un contrato de arrendamiento, en cuyas cláusulas, entre otros aspectos, se estableció como domicilio convencional el principal asiento de la administración del ente jurídico. A pesar de ello, el emplazamiento a juicio se llevó a cabo en la dirección que el actor señaló en su demanda, el cual constituye una sucursal de la entidad moral buscada. El juicio se siguió en rebeldía y culminó con una sentencia condenatoria. Inconforme, la demandada apeló el fallo y en sus agravios pretendió evidenciar la ilegalidad del emplazamiento, en razón de que no se realizó en el domicilio que para ese efecto se estableció. Sin embargo, el Tribunal de Alzada desestimó sus argumentos. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es ilegal el emplazamiento a juicio practicado a una persona moral en una sucursal que no constituya el principal asiento de su administración, cuando no exista certeza de que en el establecimiento donde fue emplazada cuenta con personal capacitado para representarla legalmente. Justificación: lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el emplazamiento es la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, al ser precisamente el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de la parte demandada la existencia de un juicio instado en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias legales de no contestarla. De modo que la falta o deficiencia de esta formalidad genera la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues coloca a la parte enjuiciada en total estado de indefensión, lo que, incluso,
Permite que en el juicio de amparo directo proceda la suplencia de la queja deficiente para examinar de oficio las diligencias respectivas. En la especie, los artículos 147, 151, 153 y 157 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364 establecen las reglas procesales tendentes a garantizar la eficacia del llamamiento a juicio del demandado, para proporcionarle la posibilidad de una oportuna defensa en respeto de su derecho de audiencia protegido constitucionalmente por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta misma finalidad se colma cuando las partes de un contrato pactan en sus cláusulas un domicilio convencional para poder ser eficazmente localizados en relación con cuestiones inherentes al acto jurídico. Sobre este aspecto, el máximo tribunal del país ha establecido que en virtud del principio de libertad contractual las partes pueden convenir válidamente en el contrato que posteriormente será la base de su cumplimiento, un domicilio para ser notificados del juicio que llegue a promoverse, sin que ello implique la renuncia, modificación o alteración a las normas procesales. Ahora bien, tratándose del llamado a juicio de personas morales, generalmente resulta legal el emplazamiento que se realiza en una de sus sucursales aun cuando no sea el principal asiento de su administración, en la medida en que se tenga certeza de que ahí cuenta con personal capacitado o con facultades para representarla, como pueden ser las instituciones de crédito. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 5. Registro Digital, 202-8534. Tipo, jurisprudencia. Incompetencia por razón de territorio. La persona juzgadora no debe plantearla al recibir una demanda, ya que previamente debe dar oportunidad a la parte demandada de prorrogar tácitamente su competencia, lo que ocurre si al presentar la contestación no opone la excepción de incompetencia. Hechos, un pleno de circuito y un tribunal colegiado de circuito emitieron criterios discordantes al analizar si los órganos jurisdiccionales pueden dejar de conocer de una demanda cuando se consideran incompetentes, aun en los casos donde las personas pueden elegir la competencia por razón de territorio, competencia prorrogable. Mientras que uno determinó que la persona juzgadora tiene facultad para negarse a conocer de un asunto por considerarse legalmente incompetente, aun en los casos citados. El otro determinó que la persona juzgadora no debe declarar su incompetencia legal por razón de territorio en el primer auto que dicte, sino que debe dar oportunidad a la parte demandada de aceptar tácitamente la competencia de ese juzgado o tribunal o, en su caso, que plantee la excepción de incompetencia si no desea aceptar la competencia prorrogada. Criterio jurídico: las personas juzgadoras, al emitir la primera actuación en un asunto, deben abstenerse de plantear su incompetencia legal por razón de territorio cuando opera la aceptación tácita de las partes a su jurisdicción en los casos donde las partes pueden elegir al órgano jurisdiccional por virtud de la competencia prorrogada. Justificación: de conformidad con lo previsto en los artículos 1094 del Código de Comercio y 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la competencia territorial puede ser prorrogable por mutuo consentimiento de las partes y, además, existe la posibilidad de sumisión tácita de la parte promovente cuando presenta su demanda ante determinado órgano jurisdiccional, así como de la parte demandada al contestar la demanda sin hacer valer la excepción de incompetencia. La presentación de una demanda en la que la parte actora se somete tácitamente a la jurisdicción de determinado órgano jurisdiccional, en los casos donde se puede prorrogar la competencia territorial, implica la renuncia a cualquier otra competencia, la que puede ser coincidente con la intención de la parte demandada de someterse tácitamente a la competencia de ese juzgado o tribunal. En ese supuesto, el órgano jurisdiccional deberá dar trámite a la demanda para que se otorgue la oportunidad a la parte demandada de someterse tácitamente a esa jurisdicción en los supuestos de competencia prorrogada o, en su caso, que haga valer las excepciones de incompetencia. De lo contrario, si desde el primer acuerdo que emita, el órgano jurisdiccional resolviera no conocer del juicio que la parte actora ha decidido promover en su jurisdicción, eliminaría la figura de la sumisión tácita en contravención al derecho de acceso a la justicia de las personas. Primera Sala. 4 de 5. Registro Digital, 202-8540. Tipo, aislada. Juicio oral mercantil. El hecho de que las audiencias se realizaran por videoconferencia,
derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, no actualiza una violación procesal que trascienda al resultado del fallo. Hechos, en el juicio oral mercantil, un cuentahabiente demandó a una institución bancaria el pago de diversas cantidades, como consecuencia de cargos no autorizados. En la sentencia se condenó a la demandada a retribuir al actor las cantidades reclamadas y, en caso de no hacerlo, a pagar los intereses en que incurra por su retraso. Inconforme, la institución bancaria promovió juicio de amparo directo en el que planteó que el órgano jurisdiccional incurrió en una violación procesal en su perjuicio, al decretar que el desahogo de audiencia se verificara por videoconferencia, con motivo de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, conforme a los acuerdos generales diciembre de 2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que las audiencias en el juicio oral mercantil se realizaran por videoconferencia, derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, no actualiza una violación procesal que trascienda al resultado del fallo. Justificación. El Consejo de la Judicatura Federal, consciente de que el contexto de la emergencia no podía constituirse en un motivo para suspender procedimientos judiciales, emitió los referidos acuerdos con el propósito de garantizar el funcionamiento de la impartición de justicia. En ese sentido, las medidas adoptadas en los acuerdos generales diciembre de 2020, artículos 27, 28 y 29, y 21/2020, preceptos 25 y 26, permitieron la tramitación de los procedimientos orales y avanzar en el acceso a la justicia, como un derecho humano reconocido internacionalmente y un principio básico del Estado de Derecho. Así, la aplicación de los citados acuerdos durante la emergencia sanitaria no actualiza una violación en el procedimiento de origen, debido a que el Estado mexicano tiene la obligación de organizar el aparato institucional de modo que los individuos puedan acceder a las instancias jurisdiccionales. Por tanto, el propósito de los acuerdos no fue generar disrupciones en las reglas de tramitación del juicio oral mercantil previstas en los artículos 1390 bis 21 a 1390 bis 39 del Código de Comercio, pues su finalidad consistió en que los justiciables contaran con los canales adecuados para dirimir sus controversias. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 5 de 5. Registro Digital. 202-8555. Tipo, aislada. Prueba confesional en el juicio oral mercantil. Debe ofrecerse en la demanda para que la autoridad en la audiencia preliminar esté en aptitud de calificar su admisibilidad y lo relativo a su desahogo. Hechos, la actora en el juicio oral mercantil ofreció la prueba confesional con posterioridad a la presentación de su demanda, por lo que la jueza, en la audiencia preliminar, con apoyo en el artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio, determinó que no había lugar a admitirla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio oral mercantil la prueba confesional debe ofrecerse desde el escrito de demanda para que la autoridad responsable en la audiencia preliminar esté en aptitud de calificar su admisibilidad y lo relativo a su desahogo, esto es, determinar si tiene relación con los hechos litigiosos y si por su calidad es idónea para demostrarlos. Justificación, lo anterior, porque la carga de ofrecer pruebas desde el escrito de demanda o su contestación en el juicio oral mercantil, se justifica por los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, continuidad y concentración que lo rigen, artículo 1390 bis 2, y porque conforme a los artículos 1390 bis 16, 1390 bis 20, 1390 bis 32 y 1390 bis 37, transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda y, en su caso, la reconvención, sin que se hubiere hecho y sin que medie petición o desahogada a la vista de la contestación a la demanda y, en su caso, de la contestación a la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijar dentro de los 10 días siguientes. En ese mismo auto el juez admitirá, en su caso, las pruebas que fueron ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas, para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar, en la cual debe calificarse su admisibilidad, así como la forma en que deben prepararse para su desahogo. Por tanto,
En el juicio oral mercantil no resulta aplicable el artículo 1214 del Código de Comercio que permite que la prueba de confesión se ofrezca hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas. Porque no es compatible con la regulación del juicio oral. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.